Antes de teología sistemática, ¿había usted escuchado esta palabra alguna vez? Ok, entonces, bienvenido. Hoy va a aprender una palabra nueva. En su vocabulario la va a tener de ahora en adelante. Y pues con el término martiología, pues nos referimos a todo lo que es el estudio del pecado, las implicaciones de la caída, cómo el pecado distorsionó la creación como tal. Y creo que es muy importante ver, quizás no vamos a tener el tiempo para profundizar un poco más, pero sí le pido que por favor usted pueda leer en la plataforma. Yo sé que la guía llegó tarde, no me lo tiene que recordar, hubo problemas en el envío, pero pueda leer la guía de estudio del taller y profundizar mucho más sobre las implicaciones de esta doctrina. Entonces, para hablar de amartiología, tenemos que identificar que el pecado como tal debe entenderse desde el punto de vista teocéntrico o lo mismo centrado en Dios. Entonces, para definir, para revisar, para identificar, analizar las implicaciones del pecado, nosotros tenemos que hacerlo desde la óptica de estar centrados en Dios, ya que en esencia el pecado se convierte en una violación de la relación creador-criatura. Entonces, obviamente tenemos que poner nuestra mirada en quién es Dios, saber quién es Dios primeramente para ver qué implicaciones trajo el pecado a nosotros como creación suya. En ese sentido, el hombre solo existe porque Dios lo hizo y eso es una verdad que es innegable y está obligado, oiga bien, en todos los sentidos a servir a su creador. O sea, Él es nuestro dueño, Él es nuestro creador. Y eso trae como consecuencia que estamos obligados, me gusta mucho ese término, obligados, y no en las áreas que a mí me parezcan, sino en todas las áreas a servir a nuestro creador porque Él nos creó, Él es nuestro dueño. El pecado entonces lo que hace es que el hombre asuma el papel de Dios. Eso es lo que en gran manera hace el pecado, que nosotros entonces seamos Dios. No necesitamos o no vemos el por qué yo tengo que servir obligatoriamente a Dios, sino que el pecado a través de la distorsión que trae a mi vida me lleva a la necia idea de creer que yo puedo ser Dios. Ahora, ninguno sale diciendo yo soy Dios, pero de una manera práctica sí lo hacemos. Entonces, ¿cómo yo demuestro esa idea de que yo soy Dios cuando no me sujeto a lo que la palabra me indica que deba sujetarme en el área o las áreas en donde el Señor me esté hablando puntualmente? Cuando yo pongo mucho pero, muchos obstáculos, cuando me hago el difícil con eso que yo sé que el Señor está hablando, pero yo digo, pero es que es muy difícil para mí, pero hay como un tira que jale siempre entre lo que Dios dice y lo que yo creo que es lo que debe pasar. En esos momentos lo que se evidencia es cómo el pecado, cómo tu corazón, mi corazón pecaminoso está influenciando y está empujando. Quizás no lo dices de boca, vuelvo, insisto, pero que en la práctica sí estás asumiendo el papel de Dios. Porque si entendimos este primer punto, si la tenemos clara, y ya que ahorita la pasé de primero y creo que en todo eso ustedes dicen amén, si lo tenemos claro allí, entonces, ¿por qué en la práctica es muchas veces lo contrario? Y es ahí donde vemos el grave daño que ha causado el pecado en nosotros como creación de Dios. Además que el pecado declara la autonomía para sí mismo aparte del creador. O sea, nos lleva a esa idea. Somos autónomos, no necesito servir en todos los aspectos a Dios. Quizás en algunos aspectos sí se me hace más fácil, pero en otros no. Y es ahí donde vemos realmente el grave daño que ha causado el pecado. Que esta clase sirva para que recordemos quizás esas áreas en donde estamos luchando
con lo que la palabra claramente nos dice y nuestra posición terca de mantenernos allí, porque lo que está pasando ahí, hermanos, no tiene otro nombre distinto a tu corazón pecaminoso, mi corazón pecaminoso, queriendo imponer su voluntad. Y que cuando incluso el Señor me está diciendo, haz de esta manera, o sea, yo me enojo de tal manera que incluso empiezo a tener dificultades con otras personas porque me están diciendo esto, es que recordemos esas luchas que estamos teniendo y lo asociemos con esto porque claramente es eso, el pecado. El pecado está saliendo allí a flor de piel. ¿Ok? Entonces, para que nos demos cuenta de cómo el pecado ha afectado en gran manera nuestras vidas. Entonces, reflexionemos lo siguiente. Los casos de Satanás, Adán y Eva, ninguno de ellos estaba satisfecho con obedecer a Dios. Por eso pasó lo que pasó con ellos. Ninguno estaba pleno, se sentía pleno en obedecer en todos los aspectos, como decía la primera definición, a Dios como su creador. Fueron creados para qué cosa? Ellos fueron creados para amar a Dios con todo su ser y para interpretar el mundo desde la perspectiva divina. Eso fue lo que Dios hizo cuando nos creó. Nos creó para que nosotros le amáramos con todo nuestro ser a través del servirle a Él en todas las áreas de nuestra vida y para que todo lo que hiciéramos lo hiciéramos bajo los lentes, bajo la cosmovisión divina. Es decir, para que todo lo que nosotros hiciéramos estuviera permeado por la voluntad de Dios. Sin embargo, ¿qué pasó? No desearon amar a Dios a través de la obediencia y actuaron de forma autónoma, como decía la anterior diapositiva, y se apartaron por su cuenta en un esfuerzo de ser como quién. ¿Usted se acuerda qué fue lo que le dijo la serpiente a Eva? Y serás como Dios. Y serás como Dios. Y ese serás como Dios es practicado una y otra vez, aún por nosotros como creyentes. Cuando estamos en esas luchas, cuando estamos allí que no queremos dar nuestro brazo a torcer ante lo que Dios claramente nos está indicando en cualquier área de nuestras vidas. Yo creo que mucho de lo que puede servir esta clase es asociar esa frase que cuando la leemos en Génesis nos causa pánico, terror, lo que tú quieras, esa frase o esa propuesta que Satanás le hace a la mujer y serás como Dios, cuando la leemos ahí nos espantamos, pero hermanos, en la vida práctica nosotros la asumimos de muchas maneras. Entonces, asociar eso que evidentemente ha salido de ti, ha salido de mí en esas luchas, en esos momentos, y que lo tenemos claro como pecado, asociarlo con eso que Satanás está diciendo ahí, creo que va a ser un impacto para nosotros, porque claramente nos va a ayudar como a despertar y a ver la verdadera cara de eso que me está pasando a mí. Y entender, esto es detestable a los ojos de Dios. Esta actitud que yo estoy asumiendo es detestable a los ojos de Dios porque evidentemente haya su origen en eso que Satanás estaba proponiéndole a Eva. Ser como Dios, actuar de forma autónoma. Hermanos, para actuar de manera autónoma hay muchas maneras sutiles de hacerlo. Entonces hay que empezar a asociar eso para que nos demos cuenta de que ha sido bastante necio, quizás para la lucha que estemos atravesando cada uno de nosotros ha sido bastante necio el camino que hemos decidido transitar en esa terquedad de no hacer lo que Dios está diciendo que hagamos. Esa pretensión malvada, como les decía, se repite con cada pecado. En lugar de decir que se haga la voluntad de Dios, ¿qué dice el pecador? Que sea mi voluntad. Hermanos, y hoy es una noche para arrepentirnos, porque hermanos, lo hacemos constantemente, que sea mi voluntad. Quizás no lo expresas, pero con tus actos, con mis actos, muchas veces lo terminamos haciendo. Que sea mi voluntad. Por lo tanto, el pecado es actuar de manera autónoma y, oiga, esta palabra me parece súper grave, usurpar la autoridad de Dios. Cuando pecamos, eso es lo que pasa en la práctica. Nos declaramos independientes
y usurpamos el lugar de la autoridad que tiene el Señor. Eso es lo que hacemos con cualquier pecado, hermanos. Porque muchas veces creo que asociamos más esto con algunos pecados puntuales. Entonces el orgulloso sí usurpa siempre porque quiere hacer su voluntad. No, hermanos, con todos los pecados pasa lo mismo. Entonces, en la medida en que nosotros miremos una y otra vez esta definición y la repasemos y la repasemos y la repasemos, vamos a tener muy clara aquí la imagen del pecado como realmente es. Y no es que no vamos a pecar más nunca, pero hermanos, tener clara la verdadera imagen del pecado en nuestras vidas nos va a dificultar cada vez más caer en la misma situación, porque la tengo aquí, la retengo aquí. Eso es lo que pasa cuando yo estoy estudiando algo muchas veces. Entre más y más lo estudio, soy constante en repasar eso, siempre voy a tener esa imagen aquí. Entonces, entre más yo repase de manera constante lo que realmente es el pecado a la luz de la palabra, desde la perspectiva de la palabra, desde la perspectiva de Dios, entonces cada vez que mi carne, mi naturaleza pecaminosa quiera manifestarse, yo asocio inmediatamente la verdad del pecado, la imagen del pecado y voy a crecer en resistir esa tentación de caer en eso que normalmente estoy cayendo. ¿Sí me hago entender? Es importante revisar y que esta clase ojalá usted la pueda masticar de manera más constante allí. Un primer aspecto que vamos a estar entonces trabajando el día de hoy es precisamente las consecuencias de la caída. Ya tenemos claro, hemos estudiado quizás en otras clases la caída, pero vamos a profundizar en las consecuencias para efectos de la martiología. El pecado, hermano, siempre decepciona. ¿Cuántos dicen amén? Siempre decepciona y nunca satisface. O sea, la tentación, tu naturaleza pecaminosa, el diablo, te hace pensar, te lleva a creer que eso es lo que tú necesitas. Que pararte en tu postura orgullosa, decir, no, eso es lo que tú necesites, eso es lo que va a traer plenitud para tu vida. Pero cuando tú caes, inmediatamente empieza a haber ese sentido de decepción y de insatisfacción porque quizás se hizo la que tú querías, pero no trajo la satisfacción, no trajo la plenitud. Porque ese es el pecado. El pecado siempre decepciona y nunca satisface. Dos palabras contrarias, siempre y nunca. Siempre decepciona y nunca va a satisfacer. ¿Ok? Cuando Adán y Eva aceptaron la mentira de la serpiente, ellos esperaban, ¿qué cosa? Ser como Dios, iluminados, realizados. La tentación precisamente lo que hace es mostrarte, pintarte un panorama hermoso, deleitoso. En esto te vas a sentir pleno, ¿verdad? Te están tirando la carnada, ¿verdad? Básicamente eso es lo que pasa. Te la muestran súper chévere. No obstante, termina pasando lo contrario. Ese es el pecado, hermanos. Entonces, vamos a ver algunos aspectos de esta consecuencia, las consecuencias que trae básicamente la caída. Quiero que me empiecen a ayudar a leer algunos de los textos que tenemos por acá. Génesis capítulo 3, versículo 7. O yo lo leo porque creo que no tenemos micrófono aquí para pasárselo a algunos de ustedes. Génesis capítulo 3, versículo 7 dice de la siguiente manera. En ese momento se les abrieron, ¿qué? Los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez y entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Entonces, primera consecuencia de la caída, vergüenza. De repente se concientizaron de que estaban desnudos e inmediatamente empiezan a coser hojas para cubrir su condición de desnudez que los avergonzaba ahora producto del pecado. En ese sentido, la pureza y la inocencia terminan desapareciendo. No hay nadie inocente, hermanos.
Nadie es inocente y usted sabe que la palabra apunta a esa verdad, Romanos capítulo 3. La pureza e inocencia desaparecieron y se dio entrada a la perversión y sus nefastas consecuencias. Entonces, una primera consecuencia de la caída la tenemos claramente allí en cuanto a la vergüenza. Luego viene el miedo. Versículos 8 al 10 del mismo capítulo 3. Dice, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. ¿Tuve qué cosa? Miedo, porque estaba desnudo. Usted sabe muy bien que la relación de Dios con el hombre previo a la caída era de total armonía, comunión íntima, no había vergüenza, por supuesto, y mucho menos había miedo. Sin embargo, el pecado empieza a traer este cambio radical. Entonces, el pecado empieza a generar miedo y ese miedo va a impulsar el esconderse de Dios. Y hermanos, en la práctica, el pecado nos lleva a escondernos de Dios. Estamos exactamente, entonces se manifiesta en un desprendimiento de venir a la iglesia, dejar de orar, dejar de leer la Biblia, dejar de frecuentar a los hermanos y muchas cosas más. Cuando Adán y Eva comen del árbol, dejaron a Dios de un lado y se centraron en sus deseos. No obstante, actuar de manera autónoma no significaba escapar de Dios. Entonces, muchas veces pensamos en la práctica que hacer ese tipo de cosas, de desconectarme, de dejar de frecuentar la iglesia, dejar de servir, dejar de orar, dejar de hacer tantas cosas, nos va a evitar escapar de Dios y es un gran engaño. Realmente no podemos escaparnos de nuestro Dios, pero eso es lo que genera el pecado. El pecado genera ese miedo a Dios, esa idea incluso en algunos casos me siento tan miserable que no me siento que pueda nuevamente venir a los pies del Señor a orar, a venir a la iglesia. Y eso es una distorsión que el pecado genera en la mente de muchos. Porque claramente el Señor y su palabra nos muestra que el Señor es amplio en misericordia y de hecho la palabra nos insta constantemente a que vengamos a Él, a que pidamos perdón, a que nos arrepintamos de nuestros pecados, que Él está dispuesto a perdonar, que Él está dispuesto a que nosotros podamos seguir unidos con Él, obviamente previa a una acción genuina de arrepentimiento, pero Él está allí con toda la disposición de seguir obrando en nuestras vidas. Pero ¿qué hace el pecado? Nos lleva a ocultarnos por miedo a Dios. Cuando antes Adán y Eva veían a Dios como su Padre, ¿verdad? Y como esa relación tan íntima que tenían. Pero el pecado nos pone una imagen distinta de Dios que nos lleva a ocultarnos, entre comillas, del Señor. Otra consecuencia de la caída es la culpa. La culpa. Y para eso vamos a leer versículos 12 y 13 del mismo pasaje del capítulo 3. Sí, sí, yo la comparto las diapositivas. El hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio el fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso yo comí. Entonces, la posición general entre las personas caídas es culpar a otros de su pecado, como pasa aquí. La culpa no fue mía, la culpa fue de ella. Y al final Adán termina culpando al mismo Dios. Porque la mujer que tú me diste, o sea, si a ti no se te hubiese ocurrido la genial idea de darme a esa mujer, yo nunca hubiese pecado. O sea, tú tienes la culpa. Entonces, esa es una consecuencia que genera la caída, el pecado de nuestras vidas, que tratamos de buscar, ya sea personas o ya sea factores, circunstancias como los culpables de que yo haya terminado en ese pecado.
Y lo hacemos de maneras sutiles muchas veces, otras veces de manera muy evidentes, pero siempre nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro necio corazón va a buscar excusas, va a buscar justificar lo que no se puede justificar a la luz de la palabra, lo que claramente es un pecado, lo que claramente es una afrenta a Dios. Y quizás sí pueden haber circunstancias, quizás sí la otra persona también fue que hizo algo que te molestó o que también esa persona pecó, pero hermanos, la culpa no es de otro. La culpa de mi pecado siempre va a ser mía. Amén. Entonces, puede que tu esposa, tu esposo, el hermano de la iglesia, quien sea, de verdad con lo que hizo, te enojó o etcétera. Puede que sí haya pecado esa otra persona, pero jamás la palabra va a buscar justificar tu acción pecaminosa. Nunca lo va a hacer. Quizás la otra persona también tiene que arrepentirse de lo que hizo, pero lo que tú hiciste, lo que yo hice, fue pecaminoso. Es mi culpa, no es la culpa de la otra persona. Amén. Nos pasa en los matrimonios constantemente. Quizás mi esposa, o ella puede decir quizás yo como su esposo, hice algo que estuvo mal y provocó que ella también hiciera algo que estuvo mal, pero aunque podamos estar en ese juego, es que si tú no hubieses hecho esto, yo no hubiese reaccionado de esta manera, los dos estamos pecando y los dos somos culpables. Por eso, dentro de lo que muchas veces uno puede leer, por ejemplo, está el libro del pastor Joselo sobre el matrimonio, siempre hay un enfoque claro en, mira, tanto tú como ella son culpables. No trates de buscar la justificación en el cónyuge. Tú tienes culpa. ¿Sí me hago entender? Entonces hay que revisarnos en cuanto a eso. Otra consecuencia de la caída, aquí vamos a ser un poco más detallistas, es el daño que el pecado causa en la relación con Dios, en la relación con las personas y en la relación con la creación como tal. Vamos a ir primeramente a ver y examinar cómo el pecado, cómo la caída trae un daño a la relación del hombre con Dios. En ese sentido, vemos que el hombre murió espiritualmente y se convirtió en el objeto de la ira del Señor. Para esto sí es necesario que leamos estas citas que nos van a dar mucho más de contenido a este postulado. Romanos capítulo 1, versículo 18. No sé si, bueno, David, no sé si se puede buscar un micrófono para que también pueda haber más interacción y así podamos, porque me interesa que esto quede grabado, que se escuche para el video, porque sin micrófono no se puede escuchar nada. Romanos capítulo 1, versículo 18, que es un texto bastante conocido, hermanos. Dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo ¿contra quién? Contra todos los que son, ¿qué? Pecadores y perversos. Pregunto yo, ¿alguno de nosotros se sale de esa categoría? Ok, que detienen la verdad con su perversión. Entonces, el hombre cuando pecó en el Edén, inmediatamente muere espiritualmente y la consecuencia de morir espiritualmente es que ahora se convierte en el enemigo de Dios. Y lo hemos dicho muchas veces con esa frase, ok, la palabra dice que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pero voltea la frase a lo contrario. Si Dios está contra mí, ¿quién conmigo? Y tener claro que Dios es nuestro enemigo, obviamente estamos en un contexto de creyentes y sabemos que gracias a la obra de Cristo ahora somos hijos de Dios, pero antes nuestra condición era de estar en enemistad con el mismo Dios. Y Dios, como nuestro enemigo, manifiesta su ira desde el cielo. Dios está enojado con el pecador. Y quizás no se evidencia inmediatamente, pero sí habrá al final
esa gran consecuencia que mostrará el enojo de Dios y es la condenación eterna. Entonces, claramente hay una seria, gravísima fractura en esa relación que el hombre tenía con Dios, y es que ahora pasan de estar unidos a ser enemigos. ¿Ok? Efesios capítulo 5, versículo 6, ya tenemos micrófono. ¿Ok? Ya lo tenemos allá. Allá levantaron la mano. Efesios 5, 6. Ya lo tienes, podemos ir leyéndolo. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. Exactamente. El enojo de Dios caerá sobre todos los que le desobedezcan. Perdón. ¿Ok? Y nos vamos para Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Kelly, creo que levantó la mano. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertos y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte, y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ya esta es la formalización, por decirlo así, el clímax de esa manifestación de la ira de Dios en contra del pecador. Y estamos frente al pasaje del gran juicio, del juicio del gran trono blanco, en donde se van a presentar todos aquellos que han sido, que son pecadores, que no son redimidos, todos aquellos que no son creyentes de todos los tiempos van a estar presentes allí, y no para una segunda oportunidad, sino para recibir el juicio, y un juicio que va a tener repercusiones eternas. No es aniquilación, es que ese juicio se va a perpetuar por toda la eternidad. O sea, esa consecuencia de ese juicio va a ser eterna. ¿Ok? Entonces, de eso creo que no sé si hablaremos en escatología, pero bueno, no les prometo nada. ¿Ok? Algo adicional en cuanto a esa fractura de nuestra relación con Dios. El pecado conlleva, como ya lo hemos visto, el castigo de Dios, ya que como Dios santo, ya que Dios es santo, ya lo hemos estudiado, Dios es 3 veces santo, 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 santo. Un Dios santo, santo, santo tiene una relación que es bastante, está muy bien definida. La palabra nos la deja ver clara. La relación de un Dios 3 veces santo con el pecado no es otra distinta a castigar el pecado. Amén. La relación de Dios con el pecado no es otra cosa distinta a castigo, juicio, porque Dios y el pecado son dos puntos diametralmente opuestos. Y la relación que hay es Dios va a traer juicio para castigar el pecado. Mateo, ¿quién tiene la cita de Mateo? Allá Mariluz, Mateo 25, 46. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. Ok, castigo eterno y vida eterna para los que sean justificados. Entre esos estamos nosotros. Amén. Algo adicional, hay hostilidad entre Dios y los seres humanos. Vamos a ver Romanos 5:10, otro me busca 8:7 y otro Efesios 4:18. Empezamos con Romanos 5:10. ¿Quién lo tiene? Ok. Romanos 5:10. 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ok. Tienes otra versión, ¿verdad? Dice, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Vamos al 8:7. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre.
Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. ¿Ok? Y tenemos Efesios 4:18. ¿Quién lo tiene? Efesios 4:18. Tienen la mente llena de oscuridad. Ujú. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Ok, entonces todos estos pasajes nos muestran que realmente la relación que hay entre Dios y las personas que viven en pecado, las personas que no han nacido de nuevo, es una relación hostil. Creo que el primer pasaje de Romanos nos mostraba más bien ese cambio que se produce en aquellos que han sido salvos, en aquellos que Dios ha salvado, que obviamente la relación que tenemos ahora es diametralmente opuesta a la que teníamos antes con Dios. Pero los demás textos nos dejan ver que hay total hostilidad en esa relación. El término hostilidad habla de que para nada hay un punto de encuentro entre esas dos partes. Lo único que hay ahí en esa relación es una enemistad en la cual está garantizada que va a haber un juicio, que va a haber un castigo sobre la parte que ha fallado, que ha faltado, que es el hombre como tal. No hay otra cosa distinta a menos que ese mismo Dios que puede traer juicio sobre esa persona sea quien lo salve. De resto, no hay nada que pueda hacer esta otra parte. Amén. ¿Estamos claros con eso? Entonces, ese es el daño causado por el pecado en la relación del hombre con Dios. Pero hay otros dos aspectos que tenemos en este mismo punto y es el daño causado en la relación con las personas. Porque el pecado claramente alteró o podemos decirlo, distorsionó todas las relaciones humanas. Todas las relaciones humanas, hermanos, están permeadas por el pecado. Entonces, desde el procrear a otra persona, desde ahí incluso, el poder procrear a otra persona sería difícil a partir de la caída. Lo que antes era, pues, obviamente, la mujer, Eva podía procrear antes de la caída, eso está claro, pero ahora, desde ahí empezamos a ver cómo empieza a haber una alteración. La tensión entre el hombre y la mujer, que es clarísima también en ese pasaje de Génesis 3:16. Se materializa el conflicto general entre las personas. No lo voy a poner a leer el texto, pero usted sabe de qué estoy hablando. Génesis capítulo 4 nos relata la historia de Caín y Abel. Y ahí claramente vemos cómo el pecado se maximiza, es como que se esparciera y profundizara las implicaciones del pecado. Empezó primero con lo que pasó en el Edén, Adán y Eva desobedecen a Dios, pero luego va escalando hasta cuando llegamos a un Génesis capítulo 6, 7, 8, 9, capítulo 11, en donde vemos cómo ya toda la humanidad, desde el punto de vista de Dios, está totalmente perdida por el pecado, porque el que da el diagnóstico es el mismo Dios, que desde pequeños la tendencia del hombre es siempre hacer lo malo y por eso viene el juicio, viene el diluvio en los días de Noé. Y aún peor, después del diluvio, sigue esparciéndose el pecado por toda la humanidad y sigue profundizándose aún más en la vida del hombre. Lo vemos en la Torre de Babel, en ese intento necio, pecaminoso del hombre por querer ser como Dios, y se sigue expandiendo a lo largo de la Escritura hasta nuestros días. La relación del hombre con los demás seres humanos se termina dañando. Y lo tenemos claro nosotros. Aún podemos ser hermanos en Cristo, estar aquí en la iglesia, pero podemos tener conflictos. Podemos tener diferencias, podemos tener cosas, roces. Y la palabra claramente muestra que eso pasa. Pero eso tiene que ver con que estamos con una naturaleza pecaminosa, estamos permeados por el pecado. Y por eso, entre tantas cosas, por eso es que anhelamos que Cristo venga. Porque ya no tendremos que pelear con este cuerpo que está permeado por el pecado.
nuestros matrimonios. Ojalá los matrimonios fueran como las novelas. Bueno, las novelas no tanto. Eh, hay series en donde todo es color de rosa, ¿verdad? Donde todo es maravilloso, todo es algodón de azúcar, etcétera. Hasta son bonitos, ¿verdad? Y todo. Pero en la realidad, hermano, es que la relación matrimonial es la clara muestra de que de verdad las relaciones fueron alteradas por el pecado. Todos los días, casi todos los días, por no decir que todos los días, siempre hay algo con nuestra pareja, sea pequeño, sea grande, pero siempre hay algo. Y eso nos muestra que esto es una realidad. Génesis 3:16 es una realidad todavía, así es. Y la creación, la relación con la creación obra ahora contra el hombre y frustra sus esfuerzos. ¿Se acuerdan dentro de lo que Dios dice? Que ahora Adán trabajaría con el sudor de su frente, pero la tierra produciría ¿qué cosa? Cardos y espinos. Y obviamente no se quedó solamente allí. Obviamente hoy vemos las consecuencias de todo esto y es que tenemos a una creación que efectivamente obra en contra del hombre en muchos aspectos. Entonces huimos de los efectos devastadores de la naturaleza, los huracanes, todas estas cosas, terremotos, pero aún de los mismos animales. Pues los animales terminan infectándonos a nosotros y la relación de hostilidad que hay con muchos de ellos, etcétera, etcétera. Entonces vemos, hermanos, que definitivamente en el tema de relaciones con Dios, con las personas y aún con la misma creación, el pecado alteró de una manera muy profunda, de una manera que se va que se va profundizando cada vez más este tipo de relación con estos tres, con Dios, las personas y la creación. Amén. Otro efecto, consecuencia de la caída, es obviamente la muerte. Está clarísimo en el texto de Génesis, capítulo 2, versículo 17, que lo tenemos allí. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Y ese morirás, hermano, nosotros entendemos a la luz de la palabra que allí no hubo una muerte física inmediatamente, sino que hubo primeramente una muerte espiritual. Y eso obviamente conlleva eventualmente a la muerte física, porque va a haber degeneración física hasta el punto de morir. La muerte se constituye entonces en el castigo por la desobediencia. De hecho, cuando leíamos ahorita el texto de Apocalipsis, se hablaba de la segunda muerte. La segunda muerte es cuando sean lanzados al lago de fuego y azufre por toda la eternidad. Entonces, la muerte siempre es la consecuencia o más bien el castigo por el pecado, por la desobediencia. Y la muerte implica tres tipos de muertes. La muerte espiritual que se da inmediatamente en el Edén cuando Adán y Eva caen. La muerte física que la van a experimentar eventualmente. Adán termina muriendo, Eva termina muriendo y desde ahí para acá todos vamos a tirar los guayos, a colgar los guayos, como decimos acá, vamos a morir. A menos que Cristo venga antes y no experimentemos la muerte. Allá tienen una pregunta, David. Que quede registrado. Muchas veces el mundo o los seres humanos le tienen más miedo a la muerte física que a la muerte eterna. La muerte eterna genera más trauma, va a generar más trauma porque va a ser algo por toda la eternidad. Si fuera así, todos los seres humanos buscaran de Dios y colocaran su fe en Cristo, pero no es así. Entonces no le dan la relevancia de lo que significa de manera profunda el tema de la muerte Porque el eterna. pecado nos ha cegado el entendimiento. Entonces, por eso mismo no se ve. La muerte eterna, que es la que pues se relataba ya allá en Apocalipsis, en el juicio del trono blanco. Entonces, profundicemos un poquito en este tipo de muertes. La muerte espiritual, como lo decía, cuando Adán y Eva pecaron, la muerte física no fue inmediata. Ellos no murieron enseguida, físicamente hablando, pero la muerte espiritual sí se dio de manera inmediata. La muerte espiritual es el estado de distanciamiento espiritual de Dios. Puede ser una definición de lo que es muerte espiritual.
el estado de distanciamiento espiritual de Dios, ¿ok? De la persona con Dios, ¿ok? Ahora, todos los descendientes de Adán y Eva han nacido en esa condición, dejando a la humanidad, como decías tú ahora en tu intervención, sin respuesta a la verdad espiritual. Todos nacemos sin respuesta a la verdad espiritual porque nacemos muertos. Todos nosotros nacimos muertos, muertos espiritualmente. Mi hija está muerta espiritualmente. Y es una verdad que desde el punto de vista de la paternidad tenemos que tenerla clara desde que somos padres. Porque de esa manera, entre más lo tengamos claro, más vamos a trabajar. Y vaya que fallamos muchas veces en el tema de la paternidad, pero entre más repasamos estas verdades, entonces es como que no puedo descuidarme en esto porque mi hija no ha nacido de nuevo. Entonces tengo que trabajar en eso, ¿ok? Tengo que seguir trabajando. Entonces vamos a leer un par de textos. Aquí tenemos varios, no los vamos a leer todos, pero alguien que me ayude con el texto de Romanos 8, 7 al 8 y otro que me ayude con Efesios 4, 17 al 18. ¿Quién tiene Romanos 8, 7, 8? Dice, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Ok, y jamás lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Nunca pueden agradar a Dios. Y quiero que enfaticen ahí, en estos pasajes de Romanos 6, 7, 8, hay un verbo que creo que nos da mucha claridad acerca de las implicaciones de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es el verbo poder. Yo antes no podía. Y acá dice, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, es decir, que están esclavizados por el pecado, que dice, nunca pueden agradar a Dios. Pero si usted se va para Romanos 6, creo que Romanos 6 sobre todo, aún el mismo Romanos 8, te va a hablar de poder en sentido positivo. Mira lo que dice Romanos 6, versículo 4. Dice, pues hemos muerto, fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también, ¿qué? Podemos vivir una vida nueva. Antes no podía, ahora sí puedo, no por mí, sino porque Cristo hizo la obra en mí y mora en mí. ¿Ok? Entonces por eso no pueden ver estas cosas. Y nosotros no podíamos verlas tampoco. ¿Ok? Efesios 4, 17 al 18. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Entonces, ¿cuál es el estado de una persona que no ha nacido de nuevo? Están irremediablemente confundidos. ¿Qué significa irremediablemente? Que no lo pueden remediar. No lo pueden remediar porque no pueden agradar a Dios, lo dice Romanos. ¿Cuál es la única manera en que eso pueda ser distinto? Que Dios mismo lo salve. ¿Ok? Que Cristo lo salve. Y además dice, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, es decir, le dan la espalda completamente a Dios porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Entonces, eso, hermanos, son lo que implica la muerte espiritual, es todo eso. Ahí hay un par de textos que no lo vamos a leer ahora, pero quiero que los lean también en casa para que vayan profundizando en eso. Entonces, lo que les decía ahorita, solo a través de la regeneración, Dios pone fin a la muerte espiritual. Entonces, estábamos irremediablemente confundidos, pero eso cambió en nosotros porque Cristo nos salvó. Solo a través de la regeneración es como se pone fin a la muerte espiritual, trayendo vida al creyente. Leamos 2 Corintios, capítulo 4, 6. ¿Qué dice? Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro ¿Sí de ven el verbo? Jesucristo. ¿Sí ven el verbo?
para que podamos, ¿ok? Es mucho el poder. Ahora, tenemos una capacidad, por eso, hermanos, siempre que veo Romanos, Efesios, ahora Corintios, cuando hablamos del Evangelio y, por ejemplo, lo relacionamos con el tema de consejería bíblica, usted sabe que nosotros tenemos dado la naturaleza pecaminosa, aunque estamos irremediablemente confundidos antes, la naturaleza pecaminosa es experta en excusar cosas. Entonces, si tú realmente has nacido de nuevo, la palabra dice que tú puedes salir de esa condición. Que es difícil, que este pecado es una lucha constante y que quizás toda la vida vas a estar luchando con eso. Sí, pero tienes capacidad dada por Cristo para avanzar en eso. ¿Sí me hago entender? Entonces, mucho de lo que, del fundamento que uno puede estar transmitiendo en una consejería se debe basar en que Dios en su palabra dice que gracias a su obra en nosotros tenemos el poder, tenemos la capacidad para poder crecer, para poder agradar a Dios, como decía Romanos 6. ¿Sí me hago entender? Entonces, esa capsulita ahí, que no estamos en consejería ni nada, pero que creo que es importante. La muerte física, entonces, como les decía, comenzó con la caída, no fue inmediata, pero sí es el punto de partida de la muerte física y la caída de Adán y Eva. Con las excepciones de Enoc y Elías, ¿qué le pasó a Enoc y Elías? Estudiantes de Biblia y Teología. Ok, algunos se quedaron como Enoc. Elías, ¿qué le pasó a Elías? Con excepción de ellos dos y las personas que estén vivas durante el evento del arrebatamiento, la muerte física consumirá a todos los descendientes de Adán. ¿Ya? Queremos estar en el arrebatamiento, o sea, yo no quiero experimentar muerte física, pero bueno, esa es voluntad del Señor, pero son los únicos que no van a probar la muerte física. Enoc, Elías y los que estén en el arrebatamiento vivos. De resto, hermanos, todos vamos para allá. ¿Ok? Entonces, eso. Y tenemos la muerte eterna, como lo veíamos en el texto de Apocalipsis. Aquí está Apocalipsis 20 referenciado nuevamente, pero igual ya lo leímos. Los que mueren físicamente siendo incrédulos se enfrentarán para siempre al lago de fuego. Mire que es para siempre. No sé, todavía hay creyentes que de pronto por desconocimiento piensan que el castigo que van a recibir en el juicio del trono blanco es algo simplemente como los testigos de Jehová apuntan, aniquilación y ya. Hermano, si fuera aniquilación, entonces tampoco es que me voy a perder de la gran cosa si no sigo a Cristo, porque al final voy a desaparecer y ya. Pero es un castigo eterno. Juan lo cataloga, como lo leímos allí, la segunda muerte. ¿Ok? ¿Por qué segunda? Porque ya hubo una muerte física. ¿Ok? Entonces hay una segunda muerte acá. Esta muerte no implica que la persona deje de existir. No obstante, trae destrucción eterna, castigo por los pecados y separación de la presencia de Dios que bendice. Esto es muy importante. Cuando se inaugure el infierno, bueno, el infierno lo va a inaugurar el diablo, pero luego van a ir todos los que sean enviados del juicio del gran trono blanco. Las personas van a estar separadas de Dios, pero desde un aspecto puntual, y es separados de la presencia de Dios que bendice, porque Dios está en el infierno. O sea, todavía hay gente que lucha con esa idea de que el infierno es el impec del diablo y el que manda allá es el diablo con sus demonios, chuzando a todo el mundo. Entre otras cosas, con el pastor Brandon aprendimos que esa idea del diablo con cachos y ¿cómo es que es? Y cola y el trinche, ¿verdad? Fue una invención humana, pero realmente muchos todavía piensan eso. En el infierno estará la presencia de Dios. Pero esas personas que estén en el infierno estarán separados de el Dios que bendice. Dios no va a bendecir a nadie en el infierno. Ya están castigados. No hay vuelta atrás.
Entonces lo que ellos van a estar es conectados al Dios que trae juicio y condenación. ¿Ok? Eterna. Eterna. ¿Ok? Vámonos entonces para un pequeño break, hermanos, de 10 minutos para estirar y continuamos entonces con la clase.
Seguimos, hermanos, ahora con un poco de la doctrina de la depravación total, que la hemos mencionado muchas veces en Biblia y teología. Pero básicamente recordemos que la doctrina de la depravación total apunta a que el hombre está totalmente, como dice ahí la palabra, depravado en el hecho de que todas sus facultades han sido profundamente afectadas por el pecado. ¿Cuáles son? Su intelecto, por eso ahorita leíamos el texto de Efesios, están irremediablemente confundidos. Su voluntad, no pueden. No pueden, sus emociones también están totalmente, los afectos, es decir, hacia dónde, qué es lo que ellos quieren, hacia dónde apuntan, hacia todo lo que no le agrada a Dios. Entonces, esos tres puntos están totalmente afectados por el pecado. Ahora, esta doctrina hace un énfasis en el impacto devastador del pecado sobre la persona y implica los tres aspectos que veíamos ahorita, los voy a detallar: contaminación y corrupción de todos los aspectos de la persona. ¿De cuántos aspectos? De todos. Vamos a leer entonces Tito, capítulo 1, 15. Otro me busca Jeremías 17, 9, clásico, y Marcos 7, 21 al 23. ¿Quién tiene Tito 1:15? Yo la tengo. Mariluz. Todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompidas. Exactamente. ¿Ok? Jeremías 17:9. Ahí Tito nos hablaba de su mente, de la corrupción de su mente, ¿verdad? Jeremías 17:9 nos va a hablar de... El corazón humano es lo más engañoso que hay y es extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe de qué tan malo es? Hermano, con ese énfasis en la palabra perverso, ya me queda muy claro que es perverso. ¿Ok? Tengo discernimiento. Marcos 7, 21 al 23. ¿Quién lo tiene? Marcos 7, mano, ese es el pecado. Marcos 7, 21 al 23. Dice, pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos. Repítelo nuevamente para que escuchen. Pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la Ok. inmoralidad sexual, el Ujú. robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son las que los contaminan. Ningún espíritu de adulterio, ningún espíritu de orgullo, ningún espíritu de nada, hermano. Dice que de adentro de nosotros, del corazón, salen todas esas cosas, ¿ok? Entonces, hay contaminación y corrupción en todos los aspectos de la persona. Además, la incapacidad total de la persona de agradar a Dios, ya lo leímos en Romanos 8. Estamos imposibilitados, no hay la capacidad para un no creyente de agradar a Dios. No lo puede hacer. Por eso, hermanos, creo que es muy importante recordar eso. No es agradable recordarlo, pero es la verdad. Cuando, por ejemplo, tenemos matrimonios en los que hay un creyente y un no creyente, entonces el creyente está esperando muchas cosas de su cónyuge que no es creyente, pero tienes que llegar a esta verdad. Decir, mira, él no puede hacer muchas cosas que tú quisieras que hiciera, más allá del término que si es detallista o no es detallista, lo que sea, pero estamos hablando en términos espirituales. No quiere venir a la iglesia, pelea conmigo porque yo soy cristiano, soy cristiana en el caso de las mujeres, etcétera, se burla de mi fe, no respeta el pacto que hicimos matrimonial, muchas cosas más. ¿Por qué? Porque no puede agradar a Dios, está incapacitado. ¿Ibas a decir algo? Micrófono, por favor. Si hay dificultades en un matrimonio cristiano, ahora imagínese un matrimonio desigual, donde Exacto. va a ser más complicado todavía. Exacto.
claro que eso no quita que hay que orar para que el Señor lo salve, para que el Señor extienda misericordia y pueda ser salvo. Eso es lo más importante. Ahora, la universalidad en la que todos somos concebidos. Todos nacemos como pecadores. Todos, no hay excepción, hermanos. Todos nacemos de esa manera. Tenemos 3 textos, pero creo que el más conocido, el clásico, Romanos 3:23. ¿Quién lo tiene para que quede registrado en el video? Romanos 3:23. ¿Alguien que lo pueda leer? Mariluz. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Exacto. Nadie puede alcanzar esa meta porque estamos permeados por el pecado. Ahora, una aclaración importante sobre la depravación total para que no haya malos entendidos. La depravación total no implica que el incrédulo actúa siempre tan mal como le sea posible. Es decir, no significa que el incrédulo entonces va a hacer todo lo perversamente posible. No, quizás va a ser una persona bien portada, buen ciudadano, no va a estar peleando con la gente, ¿verdad? O lo contrario, o que eso signifique que nunca pueda realizar actos de relativa bondad. Un incrédulo puede hacer cosas buenas, ¿ok? Entonces puede ser esa persona que no puede aguantar la idea de que haya alguien que esté aguantando hambre, entonces va y busca la manera de traerle algo de alimento a esta persona, una persona que siempre está buscando como bienestar de otras personas, etcétera, lo puede hacer y puede ser incrédulo. Entonces no nos confundamos, porque algunos pueden pensar que como es un incrédulo, entonces o es lo peor de lo peor, o pensar que hace cosas extremadamente desagradables, porque no pasa siempre, o pensar que como hace cosas buenas, como no pelea con nadie, entonces yo creo que sí es salvo. No, y hay una diferencia muy grande. Y muchas veces podemos confundir el hecho de que esta persona no pelea, no es chismoso, no anda metido en cosas extrañas, ilegales, etcétera, con que es una persona que sea salva. Es muy, muy distinto. Amén. Ok. Y ya vamos a ir terminando un poco la clase ya con lo que es el pecado de quién. Que ya hemos hablado mucho del incrédulo, ¿verdad? Que el incrédulo es incapaz de agradar a Dios, etcétera. Pero hermanos, la palabra nos dice que el creyente peca. ¿Ok? El creyente peca. Por ejemplo, el hermano Carlos ahorita pecó en lo que hizo, entonces no se dio cuenta, pero pecó. Y es creyente, sí. Y eso mismo, o sea, el pecado no te deja ver lo que hiciste. Exacto. De pronto tu esposa también. No. Miren, la Biblia jamás enseña que el creyente será perfecto en esta vida o antes de la resurrección, ¿ok? No seremos perfectos hasta ese momento, ¿ok? Por lo cual es claro que el creyente entonces peca. Y una carta que nos deja ver mucho esta verdad es Primera de Juan. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Voluntario o voluntaria. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Ok. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos. Y hermanos, sorpresa, sorpresa, muchas veces lo hacemos. Más de lo que usted y yo pensamos. Cuando nos negamos a reconocer que eso que hicimos estuvo mal. Cuando decimos yo no sé, yo no en qué momento lo hice. Cuando decimos mi esposa me dice que yo no hice nada, ¿en qué momento yo lo hice? Entonces la palabra claramente dice, si afirmas que no tienes pecado, lo único que tú haces es engañarte a ti mismo y no estás viviendo en la verdad.
El Señor está hablando. Y eso es lo que dice ahí el texto. Ok. Ya se arrepintió el hermano. Miren, cuando una persona cree en el Señor, recibe tanto el perdón de los pecados como la justicia de Cristo. ¿Ok? Cuando hemos nacido de nuevo, estamos recibiendo perdón, pero también somos la justicia de Cristo, la vida justa de Cristo es adjudicada a nuestro favor. ¿Ok? Por eso es que somos vistos como justos delante del Padre. ¿Por qué? Porque se nos ha adjudicado la justicia de Cristo. Romanos 8.1, alguien que por favor lo pueda leer. Rápidamente, Romanos 8.1. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Ok, no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Ok, entonces ya no hay condenación, ya no hay ese juicio que viene sobre nuestras vidas, porque ahora estamos en Cristo, porque ahora, gracias a Cristo, nosotros somos justificados. El pecado no apartará al creyente del amor de Dios. Importante. Si nosotros hemos nacido de nuevo, de verdad, y pecamos, ese pecado, hermanos, no nos aparta de Dios. Ahora, ¿eso significa que entonces, ay, voy a seguir pecando? No, porque si tú piensas de esa manera, entonces tengo claras sospechas de que quizás no has nacido de nuevo. ¿Ok? Porque ¿qué pasa cuando el creyente peca? El creyente quizás en el momento no se dio cuenta, como pasó ahorita con el hermano. No se dio cuenta que pecó, pero el Espíritu Santo te redarguye, o viene un hermano, ¿verdad? Que usa la palabra y te dice, has pecado, y entonces tú te das cuenta. Eso pasa con el creyente y el creyente al final dice, ¿sabes qué? Sí, yo reconozco que pequé, ¿verdad? Eso es lo que pasa en un creyente. El hermano es creyente, sí, el hermano es creyente. Pero nosotros tenemos que tener claro algo. Si realmente nosotros somos salvos, el hecho de que hayamos pecado no nos aparta del Señor. Amén. Romanos 8:39, que incluso lo cantamos muchas veces. Romanos 8:39. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Nada, y nada es nada, incluso mi pecado, ¿ok? Como creyente, si yo peco, no me aparta de Dios ese pecado, no me aparta de Él porque la palabra lo declara allí fielmente, ¿ok? No obstante, y ahí va el punto, no obstante, aunque el pecado no puede quebrantar la unión del creyente con Cristo, sí es verdad que causa un efecto negativo sobre la comunión del creyente con Cristo. ¿Ok? Importante eso. No quebranta la unión con Cristo, pero sí causa algo negativo en mi comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se contrista. ¿Ok? ¿Qué dice Efesios 4:30? Vamos para allá. Efesios 4, versículo 30. ¿Quién lo tiene? ¿Ya se cansaron, hermanos? No ¿Se entristezcan, cansan de leer la palabra, hermanos? Efesios 4, versículos 30. no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. ¿A quién le está hablando Pablo ahí? ¿A creyentes o no creyentes? ¿Cómo sabes que son creyentes? Porque él dice, recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. O sea, ya son salvos, sino que está apuntando a el clímax de la salvación que será cuando Cristo vuelva, pues ya nosotros seremos
completamente transformados y estaremos con Él por toda la eternidad. Pero mire que Él está hablando a creyentes y cuando dice no entristezcan o lo mismo que es contristar, no contristen al Espíritu Santo, implica que el creyente puede contristar al Espíritu Santo cuando peca, ¿ok? Entonces hay una afectación, hay un efecto negativo en la comunión del creyente con Cristo y también hay disciplina de parte de Dios. Entonces vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 6 y otra persona que me ayude con Apocalipsis 3:19. Hebreos 12:6. Pues el Señor disciplina a todos los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Ok, perfecto. ¿Y por qué los va a disciplinar? ¿Pero por qué disciplino a mi hija? Pero porque hizo algo malo, ¿verdad? Porque hizo algo malo. ¿Por qué nos disciplina a Dios? Porque hemos hecho algo malo. Y Él disciplina porque me ama y porque soy hijo. No soy bastardo. Porque es hijo, me disciplina. ¿Ok? Listo. Apocalipsis 3:19. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Ok, perfecto. Entonces, y ahí está hablándole, si no estoy mal, contexto de, déjeme, voy a la cita, a la iglesia, a una iglesia, ok, y es iglesia, ok. Sí, la Odisea fue, había muchas cosas que no, estaban irregulares, como dice una hermana aquí, ¿verdad? Irregulares, pero es una iglesia, ok. Es una iglesia, eso quiere decir que estamos hablando con creyentes. Lo mismo que pasaba en Corinto, son creyentes, porque dice amados hermanos, ¿ok? El creyente está llamado a, entonces, desde esa óptica de la disciplina, ¿a qué cosas? Miren, cuando nosotros celebramos la cena del Señor, ¿se acuerdan cuál es el pasaje que leemos? Primera de Corintios 11, ¿verdad? Y dentro de las tantas cosas que se enseñan en ese pasaje, al final, ¿cuál es la invitación de Dios? A examinarnos, ¿verdad? Examínense. Una de las cosas que tenemos que aprender cuando estemos tomando la cena. Muchas veces la gente está pensando en de qué sabor será el vino que voy a tomar ahora, o el pan se me va a quedar pegado aquí en la muela, o lo voy a poder pasar. Pero invita a examinarse después de contemplar la obra de Cristo que está representada a través de los elementos del pan y del vino, ¿verdad? Entonces examínate, tú que eres creyente, examínate, ¿verdad? Por el pecado y estar abiertos a la exhortación amorosa, ¿verdad? Exacto, una exhortación amorosa porque el Señor la está guiando. Y la reprensión por parte de otros creyentes. Cerramos con Gálatas, capítulo 6, Aquí lo tengo, versículo pastor. 1. Me gusta este pasaje. Adelante, hermano. Amados hermanos, ojo que es a hermanos. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan miren lo que sigue diciendo, pastor, y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Amén, Aleluya. hermano. Amén, hermano. Aunque el énfasis que está haciendo es pecaminoso, pero bueno. Totalmente, hermanos. Y ya, ahora sí, para terminar. Recordemos que precisamente porque el creyente peca, el mismo Cristo instituyó ¿qué cosa? Un proceso de disciplina eclesial para ocuparse del pecado del creyente. Usted ya lo estudió en Biblia y Teología, en Mateo 18. El proceso de disciplina no está allí de decoración. El proceso de disciplina eclesial, que lo vemos allí, pero también lo vemos reflejado en Corintios, está allí precisamente porque es el mecanismo que el Señor instauró para lidiar con el pecado del creyente. ¿Por qué hay procesos de disciplina en la iglesia? Hermano, porque el creyente peca. Oh, sorpresa. El creyente peca. Entonces, el pecado del creyente debe ser abordado.
Mire que ya hemos leído textos como Hebreos, como el de Apocalipsis, que nos decía que Dios disciplina. Y si Dios y Cristo, que es la cabeza, disciplina su cuerpo, pues también tiene que aplicar esos procesos que Él mismo está instaurando. De hecho, Dios disciplina a través de la iglesia, porque la iglesia es su cuerpo. Entonces, cuando una iglesia no aplica procesos de disciplina, cuando no está caminando en obediencia a esto, está privando al cuerpo, no quiero decir que no sean creyentes, pero está privando al cuerpo de Cristo de el mecanismo que Dios mismo ha instaurado para lidiar con el pecado de la iglesia. Entonces, ¿cómo la iglesia, cómo el creyente va a poder avanzar, cómo va a poder salir, cómo va a poder ser restaurado, como leía ahora el hermano de manera amorosa en Gálatas 6? ¿Cómo va a ser restaurado? Mire, volvamos al texto, dice, dice, si otro creyente, no está diciendo si un inconverso, dice, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales, entonces, ¿quiénes son ustedes? La iglesia. Ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. ¿Y cómo lo van a ayudar a volver al camino recto con ternura y humildad? Utilizando los mecanismos que Dios ha establecido. ¿Cómo está el proceso de disciplina en Mateo 18? Aunque los creyentes no van a enfrentarse al juicio del trono blanco, porque ya sabemos que el juicio del trono blanco que leímos en Apocalipsis al principio es para los no creyentes, sí compareceremos ante ¿qué? Tribunal de Cristo. Ojo, creo que eso lo aprendieron en Biblia y teología. Es diferente el trono blanco del tribunal de Cristo. El trono blanco es para los incrédulos. El tribunal de Cristo es para los creyentes. Acuérdense que nosotros vamos a rendir cuentas, ¿ok? Así como los que pensaron que el curso de teología sistemática iba a pasar así como que sin nada, bueno, pasamos y nada, no nos van a pedir nada al final. No, al final hay que rendir cuentas, ¿ok? Con Cristo, por supuesto, lo mismo. ¿Rendir cuentas de qué? De los actos realizados en esta vida. Entonces algunos rendirán cuenta porque no se dejan exhortar como debe ser. Entonces de eso también pura hojarasca va a salir allí en el juicio, en el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios 5:10 y con eso terminamos. Segunda de Corintios 5:10. Pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Exactamente. Entonces dice, todos vamos a estar siendo juzgados y está hablando de nosotros los creyentes, no está hablando de los no creyentes. Y recibiremos lo que merezcamos, tanto por lo bueno o también por lo malo. Entonces, si el Señor mira y dice, bueno, hermano Carlos Patiño, vamos a ver, no se dejó exhortar, no se dejó llevar con ternura y humildad para reconocer su pecado en la clase de teología sistemática. Bueno, eso va a salir ahí, hermano. ¿Ok? Hojarasca y más hojarasca y hojarasca. Exacto. Sí, todos los que escuchen esta clase, hay un hermano que se llama Carlos que no se dejó exhortar en la clase de amartiología. Vamos a orar, hermanos, y así terminamos. Amado Dios y Padre, a ti damos gracias. Esta noche, Señor, hemos podido profundizar en estas verdades acerca del pecado, Señor. Entender, Dios, lo que el pecado trajo como consecuencia a tu creación, a nosotros, Señor, nos deja ver la necesidad de reflexionar en lo que estamos haciendo día a día, Señor, porque seguimos lidiando con la naturaleza pecaminosa, Señor, y evidentemente la naturaleza pecaminosa siempre tendrá la inclinación hacia lo malo, hacia lo que no te agrada. Por eso, Señor, en medio de nuestras luchas, nuestra oración es que nos recuerdes estas verdades, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a tenerlas muy presentes para que en medio de esas situaciones en donde seamos tentados a caer, Señor, podamos reaccionar y obrar de una manera que te agrade a ti, Señor.
Ayuda a mis hermanos a seguir creciendo en este proceso, Señor, y ahora guárdanos al salir de este lugar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.